Sí, hermanos, continuamos con esta miniserie de estudios. Recuerden que es el mes de septiembre, hermano. ¿Qué se celebra el mes de septiembre, hermanos? Ajá, el mes, todo el mes de la Biblia, ¿verdad? ¿Cuántos libros trae la Biblia, hermanos? ¿Cuántos, Celso? ¿Cuántos libros trae el Antiguo Testamento, Celso? ¿Cuánto el Nuevo? ¿Cuántos libros trae el Antiguo Testamento, hermanos? 39 el Antiguo Testamento. ¿Cuántos libros trae el Nuevo Testamento, hermanos? 27, siendo un total de 66 libros. Es la lista de lo que nosotros conocemos como el canon bíblico. ¿Qué es el canon bíblico? La lista de libros que fueron o que son inspirados divinamente por Dios. Eso es el canon de la Biblia. El canon de la Biblia es la lista de los libros que son inspirados por Dios. ¿Cuántos libros? 66 libros de la Biblia. Eso es la serie o la miniserie que estamos teniendo, hermanos, en este mes de septiembre. Así que dijimos que el cristianismo, hermanos, es un movimiento, una religión. Hablando en términos generales, el cristianismo sí es una religión. Si hablamos entre nosotros los cristianos, podemos decir que no es una religión, es una relación personal con Jesucristo. Pero hablando en términos generales, podemos decir que el cristianismo sí es una religión como las otras religiones que existen en el mundo. Bueno, su líder y fundador, Jesucristo, el Hijo de Dios, que vivió hace 2000 años y caminó por las aldeas de Jerusalén, las aldeas de Judea, de Galilea, de Samaria, de Perea y toda esa región donde conocemos como la Tierra Santa o el pueblo santo de Dios. Jesús instituye o constituye 12 apóstoles. Menciónenme alguno de ellos. 12 apóstoles, ¿se lo sabe de memoria los 12, hermanos? Pedro, Juan, Santiago, Bartolomé, Judas, Andrés. Muy bien, excelente, excelente, hermanos. Excelente. Es de suma importancia que usted conozca el ABC del cristianismo, hermanos. Entonces Jesucristo prepara a 12 discípulos y después los transforma en apóstoles. Primero son discípulos, después apóstoles. ¿Qué es un apóstol según la Biblia? Alguien que es enviado para una misión especial. ¿Qué es un apóstol bíblico? Alguien que es enviado para una misión especial. Eso es un apóstol en el Nuevo Testamento. Pero los 12 apóstoles algún día tenían que morir. La Biblia dice que los días de nuestra edad son 70 años o en lo más robusto son 80 años. Los apóstoles mueren. El último en morir, ¿quién fue, hermanos? El apóstol Juan. Juan muere más o menos en el año 100 después de Cristo. Escuchen, esto tiene que ver con el canon bíblico. Jorgito, muere Juan, el último de los 12. Y cuando muere Juan, hermana María, entonces ya no hay más palabra inspirada por Dios. Porque uno de los criterios para llamarse inspirado, ¿qué dice? Uno de los criterios que vimos a la semana pasada, uno de los criterios era que tenía que haber sido escrito por un apóstol o alguien cercano al apóstol. Entonces, como Juan fue el último de los apóstoles directos de Jesucristo, muere Juan en el año 100 y en el año 100 se cierra lo que posteriormente sería el canon de la Biblia. Ya no hay más palabra inspirada por Dios, porque muere el apóstol Juan en el año 100 después de Cristo, el último de los apóstoles. Después de Juan
siguieron los sucesores, sus discípulos. ¿Cómo se llaman en la historia estos líderes cristianos? Se llaman los padres apostólicos. ¿Cómo se llaman? ¿Por qué padres apostólicos? Porque eran discípulos de los apóstoles. Como por ejemplo, se me fueron, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna. Estos dos discípulos conocieron a alguno de los 12 y se relacionaron con ellos. Policarpo fue discípulo directo del apóstol Juan. Ellos son los padres apostólicos. Estamos hablando del año 100 en adelante. La iglesia sigue creciendo, se va expandiendo, se está predicando el evangelio por todo el mundo. Recuerden, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces la iglesia está creciendo, hermanos, porque ellos sí evangelizaban, no como nosotros que no evangelizamos. Ellos sí salían a repartir sus tratados, ellos hablaban de Cristo, como lo hacemos nosotros. Entonces la iglesia iba creciendo, se iba expandiendo por todo el imperio romano. Estamos hablando en el año 100, en el año 200, todo lo que vamos a ver, lo que vimos la semana pasada y lo que estamos viendo hoy, vamos a hablar de los primeros 400 años del cristianismo. ¿Los primeros cuántos años? 400 años del cristianismo. En los primeros años del 100 en adelante, empiezan a establecerse las sedes. ¿Cuántas sedes fueron, hermanos, las más importantes? 5 sedes. Menciónenme una de esas sedes, hermanos. O la iglesia, la sede, ¿qué es una sede? Una iglesia principal, la sede de Jerusalén, son 5. ¿Cuál es otra? La sede de Antioquía, correcto. ¿Cuál es la tercera? Alejandría, ¿qué más? Constantinopla y la última, Roma. Hermanos, esas son las 5 sedes principales. ¿Cómo se le llamaban esas 5 sedes? La pentarquía, porque son 5 las más importantes. La sede de Jerusalén, sede de Antioquía, la sede de Alejandría, Constantinopla y Roma. Cuando habían problemas en las iglesias, como las hay en nuestros días, se convocaba una reunión. ¿Cómo se llamaba esa reunión? Concilio. Un concilio es una reunión donde se convocaban a todos los líderes de la iglesia conocido en aquella época. Venían los líderes y el obispo. Cada sede había un líder principal, el cual le llamaban el obispo. Mandaban a llamar el obispo de Roma, el obispo de Constantinopla, el obispo de Alejandría, de Antioquía, de Jerusalén, etcétera, y los líderes, y se reunían todos. Eso se llaman concilios ecuménicos, porque participaban todos los líderes de todas las iglesias conocidos en aquel entonces. A veces los problemas no eran tan grandes, tan graves los problemas. Entonces, las reuniones eran regionales o locales. ¿Cómo se llamaban esas reuniones? Sínodos. La diferencia entre un concilio y un sínodo es que un concilio es general para todos los líderes de todas las iglesias existentes en aquella época. Y un sínodo ya es una reunión más regional, más local, más privada. Ahí no necesariamente tenían que convocar a todos los líderes, solamente algunos cuantos, depende de la región donde había ese problema. 100 años, 200 años, 300 años, 400 años de cristianismo y los problemas, hermanos, habían o estaban o seguían existiendo los problemas. ¿Y cómo se llamaban esos problemas? Herejías, concilios, porque eran reuniones.
¿Y por qué ecuménicos? Porque participaban todas las iglesias cristianas, todos los líderes de las iglesias. ¿Y qué se trataban? Herejía. ¿Qué es una herejía, hermanos? Falsa enseñanza. Una herejía, no, de este lado, es muy importante que usted traiga su libretita, su lapicito y que tome notas. Porque aún la mente más brillante se le pueden olvidar las cosas, los datos, el conocimiento. Entonces, para la próxima miércoles, venga con su libretita, su lapicito, sí, usted también, para tomar notas. La pentarquía o Jerusalén, Antioquía, etcétera. ¿Sí? Para que cuando se le olvide algo, recurramos a las notas. Una herejía es una falsa enseñanza. La palabra herejía significa error. ¿Qué significa herejía, Andrés? Un error doctrinal, una falsa enseñanza o una media verdad. No necesariamente tiene que ser un error completo. Una herejía es una mezcla entre verdad y mentira. La teología de la prosperidad, el movimiento herético, no necesariamente todo es falso, es error. Una herejía o ya sea una enseñanza errónea totalmente o una verdad mezclada con mentira o una media verdad. Eso es una herejía. Y los que proclaman esa herejía, ¿cómo se les llama? Herejes. Un hereje es un falso maestro, un falso pastor, falso apóstol que enseña doctrina que no están en la Biblia. Una mezcla de error y mentira. Ahora, la palabra hereje o hereje no necesariamente es una persona mala. A veces hay herejes o falsos maestros que engañan al pueblo conscientemente. O sea, lo hacen con la finalidad de destruir al pueblo, de confundir al pueblo, en este caso, la prosperidad, de sacarle el dinero. Pero también hay herejes que no necesariamente lo hacen con una mala intención, simplemente extraen de la Biblia una comprensión errónea, una comprensión falsa. Entonces, algunos sí, directamente con la intención de dañar al pueblo. Otros están, como se dice, honestamente equivocados. Eso es un hereje. Entonces, concilios y herejías. ¿Están listos ahora sí para la clase, hermanos? ¿Mario está listo? ¿Sí? ¿Sí trajeron su libretita, hermanos? ¿Cuántos concilios ecuménicos se realizaron en los primeros 600 años? 7. Menciónenme el primero, hermanos. El concilio de Nicea. ¿Cuándo se realizó ese concilio, hermanos? 325 después de Cristo. ¿Cuántos años había pasado, hermano? 325, hermanos, son muy inteligentes. ¿Cuál es el segundo concilio, hermano? Constantinopla. ¿Cuándo se celebró? ¿Cuál es el tercer concilio? Éfeso. ¿En el qué? ¿400 qué? ¿Cuál es el cuarto concilio? Me interesan los primeros 4, hermanos. Si no se los puede aprender los 7, porque los primeros 4 se definieron las doctrinas que hoy conocemos como la ortodoxia. Los primeros 4 concilios. El concilio de Nicea en el 325, el concilio de Constantinopla, concilio de Éfeso y concilio de Calcedonia. Mencióname los 4 concilios, hermanos. Concilio de Nicea,
Calcedonia, Constantinopla y Éfeso. ¿Sí estamos aprendiendo, hermanos? Los primeros años del cristianismo existía lo que se conoce como la pentarquía, 5 sedes las más importantes, las más influyentes, las más sobresalientes, donde se reunían todos para definir doctrina cristológica, eso lo vamos a ver más adelante. Jerusalén, Antioquía, Constantinopla, Alejandría y Roma. Ya no se lo va a olvidar, ¿verdad, hermano? Eduardo, ya no se te olvida, ahora sí ya no se te olvida, ¿verdad, Eduardo? Bien, 5 sedes, eso se conoce la pentarquía. Y en lo largo de esos 600 años se celebraron 7 concilios ecuménicos. Menciónenme los primeros 4, el concilio de Nicea, concilio de Constantinopla, concilio de Éfeso y concilio de Calcedonia. ¿Por qué, hermanos? Porque en esas reuniones se trataban temas sumamente importantes y sumamente delicados. ¿Están listos, hermanos? ¿Sí trajo su libretita y su lápiz? Por esta vez se la voy a pasar, hermano. Pero la próxima vez, Jorgito, traes tu libretita y tu lápiz para anotar los concilios ecuménicos en los primeros 600 años de cristianismo. ¿Están listos, hermanos? Estos concilios, estas reuniones se convocaban no porque no tenían nada que hacer, o porque querían ver quién era más intelectual que otro, o porque para pasar el rato. Estas reuniones eran de suma importancia porque habían problemas en la iglesia, había falsos maestros, había herejes, había falsos obispos que enseñaban doctrina que no estaban en la Biblia o estaban enseñando medias verdades. Por eso los líderes les pareció bien frenar, detener a estos falsos maestros para que la mentira o el error no se siguiera propagando por el cristianismo. Recuerden que Jesús, yo soy el camino y yo soy ¿qué? La vida y ¿qué? Y la verdad. Jesús es la verdad, es la personificación en la verdad y en Él no hay error, no hay engaño. Estas son algunas de las herejías o de las falsas enseñanzas que proclamaban los falsos maestros. ¿Cuál es el primero, hermano? Gnosticismo. ¿Cómo? Gnosticismo. A ver, repite conmigo. Gnosticismo. Ajá. ¿Cuál es el segundo, la segunda herejía? Oh, era la palabra que no se podía pronunciar bien. Muy bien. ¿Cuál es la siguiente herejía, hermanos? ¿Sí se alcanza a ver allá atrás, Eduardo? ¿Sí? Hermana María, ¿se alcanza a ver allá atrás o no se alcanza a ver muy bien? Más o menos, ¿verdad? ¿Cuál es la siguiente falsa enseñanza? Maniqueísmo, sabelianismo, montanismo y monofisismo. Estas son algunas de las falsas enseñanzas que proclamaban sus líderes. Entonces, los líderes cristianos estaban preocupados por estos falsos maestros que enseñaban error. Entonces decían, vamos a convocar a los líderes de todas las iglesias para tratar ese tema y para definir lo que posteriormente se conocería como la ortodoxia cristiana. ¿Qué es la ortodoxia cristiana? Conjunto de doctrina fundamental que hemos creído los cristianos a lo largo de 2000 años de existencia. La ortodoxia es conjunto de doctrina fundamental que creyeron los apóstoles, después los discípulos de los apóstoles, después los discípulos de los apóstoles, hasta nuestros días. Doctrina fundamental, como por ejemplo la existencia de Dios, es una doctrina fundamental del cristianismo. Nadie puede llamarse cristiano si no cree que Dios existe. La Trinidad es doctrina fundamental. Nadie puede llamarse cristiano si no cree en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver más adelante.
Porque hay algunos cristianos que no creen en la Trinidad. ¿Cómo se le llaman a esos? Sectas. ¿Qué es una secta? Un grupo de personas que se atribuyen una verdad absoluta, que solamente ellos tienen la verdad. Y el resto están equivocados. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Se aprendió, hermano, las herejías? En su examen va a venir, mencióname una de las herejías del primer siglo. Oh, gnosticismo. Mencióname 3 herejías en su examen, porque lo voy a hacer examen. ¿Ya está listo para el examen de la próxima semana? ¿Sí? ¿Todavía no? La próxima semana va a tener su libretita y su lápiz, ¿verdad? Para tomar notas. Bien, hermanos, menciónenme 3 herejías de los primeros 400 años del cristianismo. Menciónenme una herejía, hermano. Gnosticismo, modalismo, arrianismo, nestorianismo, monofisismo, sí. Sí, les dije 3, me dijeron 6. Tampoco tantas, hermanas, no muchos, no se emocionen, no se emocionen, hermanas. ¿Están listas para estudiar algunas de ellas? ¿Sí? Hermana Marita, ¿está lista? ¿Sí? Sí están tomando nota, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver primero el gnosticismo. Esta falsa enseñanza es una de las que hizo más daño, es una de las primeras falsas enseñanzas, el gnosticismo. ¿Cómo se llama? Gnosticismo. ¿Qué significa gnosticismo? Bueno, ahí es donde ya... ¿Qué significa? El término viene de la palabra griega gnosis. ¿Qué significa gnosis? Conocimiento. Escuchen lo que decían este grupo de... Bueno, ellos se llamaban cristianos. Ellos se decían que eran cristianos, pero con la única diferencia en que los gnósticos, ellos decían que la salvación es una salvación espiritual y que los seres humanos se salvan. Escúchame, esto es típico de una secta. Ellos dicen que los seres humanos se salvan por una revelación o un conocimiento especial que Dios concede a ciertos individuos. La salvación es un conocimiento especial que no todos lo tienen, que no todos lo alcanzan, que no todos lo encuentran, sino que solamente un grupo de personas. Contrarrestando el texto más popular de la Biblia, Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Para qué? Para todo aquel que cree en Él. O sea, ese texto abre la puerta de la salvación para todo mundo, para todo aquel que crea en Cristo. Y los gnósticos decían, no es para todos, solamente para aquellos que tienen la revelación, un conocimiento especial. ¿Y saben quiénes eran los que tenían ese conocimiento especial? Pues ellos, los gnósticos. Es lo mismo que dicen los testigos de Jehová. Es lo mismo que dicen la luz del mundo, la Iglesia Universal, los unicitarios. Es lo mismo, o un conocimiento especial. Solamente por este medio Dios le da la salvación a los seres humanos. Y todos ustedes están equivocados. Eso es lo que dicen las sectas. Entonces, el gnosticismo dice, solamente un grupo de personas han recibido la salvación y ese grupo particular somos nosotros. Ahora, ¿por qué el gnosticismo hizo daño? Porque ellos creían que el cuerpo de Jesús, que era una apariencia. O sea que el cuerpo de Celso, lo que estamos viendo Celso, en realidad el cuerpo de Celso no es un cuerpo de carne y sangre. Es una especie de fantasma. Es como una apariencia, es como una silueta solamente. Eso pensaban los gnósticos.
que el cuerpo de Jesús no era un cuerpo de carne y sangre, que era una apariencia, una especie de fantasma. Pero hay un problema con eso. Porque entonces, ¿quién murió en la cruz? ¿Murió una apariencia? ¿Una silueta? En la cruz tenía que morir una persona de carne y sangre, sangre real, porque sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Perdón de pecados. Mario, búscame, por favor, Gálatas 4:4. Juan, ¿me puedes buscar, por favor, Juan 1:14, por favor? Vamos a ver si el cuerpo de Jesús era solo una mera apariencia o en realidad era de carne y sangre. Gálatas 4:4 y San Juan 1:14. ¿Lo tienes, Mario? ¿Puedes leer en voz alta, por favor, cuando lo tengas? ¿Estás listo, Fanuel, con tu Biblia para leer otro texto? Sí trajimos su Biblia, ¿verdad, hermano? Jorgito, ¿estás listo para leer tu texto? Sí trajiste tu Biblia, ¿verdad? ¿Qué dice Gálatas 4:4? ¿O alguien que lo tenga? Gálatas 4:4. Ajá, escuchen. Pero cuando vino el cumplimiento ¿de qué? Del tiempo. Ajá, ¿qué más? Dios envió ¿a quién? A su Hijo. ¿Qué más? Ajá. El nacimiento de Jesús fue un nacimiento como nacemos todos nosotros. Todos nosotros nacimos de una mujer, de Adán. Con la excepción de Adán y Cristo, bueno, eso de Cristo lo voy a explicar un poco más adelante. Pero con excepción de Adán, ¿Adán nació de una mujer, hermanos? No, ¿verdad? Adán no nació de una mujer. Entonces, ¿cómo nació Adán? Lo crearon. ¿De dónde lo crearon? Del polvo de la tierra. Del polvo eres y al polvo volverás. Adán no nació de una mujer, pero de ahí en adelante todos nacimos de una mujer. Cristo nació de una mujer, como usted y como yo, un niño, un bebé pequeño de carne y sangre. Hermano, no era una apariencia. El cuerpo de Jesús no era una apariencia, no era un fantasma, porque él nació de la Virgen María, carne y sangre. Cristo nació, eso lo vamos a ver más adelante, nació y creció y fue aprendiendo cosas como todos nosotros. ¿Y qué dice Juan 1:14? Juan. Hasta ahí. ¿Y aquel verbo fue hecho qué? Carne. No dice que fue una apariencia o un fantasma, ¿verdad? Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Y qué más sigue diciendo Juan? Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, el niño que nació de María, Mario, era un niño, no era un ser inanimado, no era una caricatura, no era un fantasma, no era una apariencia, no era una silueta, era un ser humano de carne y sangre. Entonces, ¿se dan cuenta la falsa enseñanza de los gnósticos, hermanos? Entonces, quien murió en la cruz fue un ser humano de carne y sangre como usted y como yo. Y los gnósticos predicaban sus enseñanzas y muchos eran arrastrados por estas falsas enseñanzas,
que la salvación solamente era para un grupo reducido de personas y que la salvación era solamente espiritual y que Jesucristo tenía una apariencia, que no era completamente un ser humano. Él solamente era un ser divino, eso lo vamos a ver más adelante. Pero Cristo fue humano y divino. Eso lo vamos a ver más adelante porque otra herejía que también se levantó contra la persona de Jesucristo. Estas herejías se llaman herejías cristológicas porque atacan la persona de Jesucristo, hermanos. ¿Cómo se llaman? ¿Herejías qué? Cristológicas porque atacan a la persona de Jesucristo. Hasta ahí, hermano, todo claro, hermano. ¿Los gnósticos tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿O continuamos? ¿Sí? Estas son las más importantes. La segunda herejía es el, ¿qué dice? Sabelianismo. Escuchen. Hermano, esto es delicado. Porque si no tenemos una comprensión correcta de la Biblia, vamos a caer en estas herejías. Escuchen. El sabelianismo, Celso, el sabelianismo básicamente enseñaba que en Dios sí había tres, pero no eran personas, eran manifestaciones. ¿Qué eran? Eran manifestaciones. Ellos enseñaban la Trinidad, pero a medias. Explico. Nosotros creemos que hay un solo Dios, pero que se manifiesta en tres personas: la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Sígame con mucho cuidado porque esto es muy difícil de explicar y muy difícil de entender. No se duerma, sígame con mucho cuidado. La primera herejía, ¿sí me está siguiendo, Celso? ¿Sí? ¿O volvemos a empezar? ¿Sí me está siguiendo? Bien. La primera herejía, el sabelianismo, enseñaba que en Cristo sí había tres, pero no eran personas, eran manifestaciones o modos de operar, pero en que en realidad no eran personas, que Dios, hubo un tiempo en la historia donde se manifestó como Padre solamente. Y cuando vino Jesucristo, entonces dejó el rol de Padre y entonces se manifestó como Hijo, desapareciendo el rol de Padre. Y cuando ascendió Cristo al cielo, entonces dejó el rol de Hijo y entonces tomó el rol del Espíritu Santo. Escucha, no personas, sino manifestaciones. Juan 17, por favor, vayamos. Juan 17, vamos a ver si son manifestaciones o son personas. Mario, para tener un diálogo se necesitan ¿cuántas personas? 2 o 3, más de 2. Y si usted habla consigo mismo, ¿cómo se llama eso? Imagínense que lo escuchen hablando solo y que estás aquí y está hablando y después te vienes para este lado y respondes. ¿Cómo se llama eso? Doble personalidad. Esquizofrenia. Ok. ¿Qué dice Juan 17? Léanlo, por favor. 17:1, ¿sí? Hasta ahí. ¿Qué dijo Jesús? ¿A quién se está dirigiendo Jesús? ¿Al mismo o a alguien más? ¿A alguien más? ¿Y quién es alguien más? Ok, continúe hablando, continúe leyendo, por favor. Ajá, continúa. Escuchen ese texto, escuchen. Ajá, que te conozcan ¿a quién? A ti. ¿Qué más dice?
El único Dios. ¿Y a quién? ¿Cuántas personas notan en ese diálogo? Dos personas hablando, el Padre y ¿quién? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien me has enviado. Vemos un diálogo entre una persona, la persona del Padre, y la persona del Hijo. Bueno, Jesucristo no se está hablando a sí mismo. Jesucristo le está hablando a alguien más. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ¿y qué más? Y a Jesucristo, y todo el versículo 17 es Jesús le está hablando a alguien, no se está hablando a sí mismo. No son manifestaciones, son personas. La persona del Hijo se está dirigiendo a la persona del Padre. Eso lo vamos a ver más adelantito, que son tres personas. La siguiente herejía, hermanos, ¿cómo se llama la siguiente herejía? Triteísmo. Los que creemos en la Trinidad, hermanos, ellos creen que nosotros somos triteístas porque creemos en ¿cuántos dioses? Con tres dioses. En realidad, esto es el misterio de la Trinidad. En realidad no son tres dioses. Es un Dios. Un Dios que se ha manifestado en tres personas. La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Entonces, como nosotros creemos en Dios trino, en un Dios trino, entonces algunos dicen, no, ya ven, ustedes son triteístas porque creen en tres dioses. Tienen a Jesús como un Dios, al Padre como otro Dios y al Espíritu Santo como otro Dios. Bueno, pues esta herejía enseñaba, hermanos, que había tres dioses. Dios el Padre y después Jesucristo era otro Dios. Y después cuando Cristo asciende al cielo, entonces queda el Dios Espíritu Santo. Hoy en la actualidad, hermano, hay una herejía que dice que el Espíritu Santo es una mujer. ¿Usted ha escuchado esa herejía? Que el Espíritu Santo es una mujer. Que porque el término en hebreo hace referencia, es femenino y entonces por lo tanto es mujer. Que el Espíritu Santo es la diosa, la madre Espíritu Santo, así dicen. Por eso, hermanos, las herejías deben ser combatidas, deben ser exterminadas por la luz de la verdad. Los falsos maestros tienen que ser descubiertos, desmantelados para atacar su error, su falsa enseñanza, para que prevalezca la verdad de Jesucristo. El tercero es, ¿cuál es la siguiente herejía? El monofisismo. El monofisismo enseñaba, escúcheme, el monofisismo enseñaba que en Cristo, en la persona de Cristo, en Jesucristo, el Galileo que caminó hace 2000 años, que en esa persona había una naturaleza humana cuando él nació como un hombre, como usted y como yo, un hombre, naturaleza humana, pero que en medio de su bautismo, él adquirió una naturaleza divina, convirtiéndose en Dios, y que la naturaleza divina absorbió la naturaleza humana. Tenemos por un lado una persona, naturaleza humana, y tenemos por este lado un ser divino, un Dios. Pero en el momento de su bautizo, que la naturaleza divina, pues es superior a una naturaleza humana, que la naturaleza divina, hermanos, toma la naturaleza humana y la absorbe
como una gota de aceite en un océano. Una gota de aceite en un océano, hermanos, es como si no cayera ninguna gota. Entonces, cuando vino la naturaleza divina de Cristo, absorbe la naturaleza divina, absorbe la humana. Y entonces, después de su bautismo, quien caminaba por las calles de Galilea ya no era un hombre, era un Dios, o era Dios, pero dejando de ser hombre. El problema es que al momento de morir en la cruz, tenía que morir un hombre de carne y sangre, porque su sangre nos limpiaría de todo pecado. Si solamente fuera un Dios, no tendría carne y sangre. Y en la cruz moriría un Dios, pero sin derramamiento de sangre. Y si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Sé que esto es profundo de explicar y es profundo de entender. Esto se lleva muchísimas semanas comprendiendo estas verdades bíblicas, verdades absolutas. Entonces, en Cristo hay 3 manifestaciones, no personas, decía esta herejía. No son personas, son manifestaciones. Primero toma el rol del Padre, después deja el rol de Padre y entonces toma el rol del Hijo, pero ya sin ser Padre. Y después deja el rol de Hijo cuando muere en la cruz y entonces toma el rol del Espíritu Santo. Son manifestaciones. Primera herejía. Segunda herejía, 3 dioses. Como ya tenemos al Padre, el Hijo y el Espíritu, entonces el Padre es un Dios, el Hijo es otro Dios y el Espíritu Santo es otro Dios. Tenemos 3 dioses, eso se llama triteísmo. Los cristianos genuinos no creemos en 3 dioses, creemos en un solo Dios que se manifiesta en 3 personas, eso lo vamos a ver más adelante. Y finalmente, hermanos, el monofisismo enseña que en Cristo hay una sola naturaleza, la divina, porque la divina absorbió la humana, entonces después de su bautismo ya era un Dios sin ser humano. ¿Se entiende, hermano? Yo sé que probablemente lo va a entender en algunas semanas, meses, no lo sé. Pero el conocimiento se le va a quedar ahí, hermano, ahí, y a su debido momento el Señor va a hacer la obra. ¿Amén, hermano? Entonces, basadas en estas herejías, se convoca en el concilio de ¿qué? En el 300 ¿qué? En el 325, como los líderes estaban enterados de estas herejías, entonces convocan a un concilio. Es el concilio de Nicea es el más importante de los 7 concilios. Me interesa que usted conozca el concilio de Nicea, hermanos, porque ahí se definen las verdades cristológicas. ¿Está listo? ¿Cuándo se celebró? ¿Cuándo se convocó este concilio? ¿En el año qué año? 325. Y fue convocado por el emperador Constantino, que se convirtió a Cristo. Su conversión está en debate. Algunos creen que sí se convirtió, otros dicen que no, que fue una conversión falsa por conveniencia. No nos interesa tanto si se convirtió o no se convirtió. Lo que nos interesa es que en los propósitos de Dios fue usado este emperador Constantino para llevar a cabo sus propósitos. En esta ocasión, él fue el elegido para convocar el concilio de Nicea. El emperador romano convoca este concilio y se reúnen más de 240 obispos. ¿Cuántos obispos se reunieron? 240 obispos para tratar un tema sumamente delicado. Y se reunieron para tratar, ¿qué herejía? El arrianismo, hermanos. Esta es otra herejía que a usted no se le puede olvidar. ¿Cuál es la primera y la que hizo mucho daño? ¿La primera, se acuerdan?
La primerita que vimos. ¿Cómo se llama, hermana Marita? Gnosticismo. ¿Cuál es la primera herejía, Celso? ¿Y qué significa gnosis? Conocimiento. Ahora, el arrianismo es otra de las herejías que más daño hicieron al cristianismo, hermanos. Escuchen lo que creía Arrio. Arrianismo por Arrio. Que Jesús, ¿qué dice? Es inferior al Padre. Eso creía Arrio. Que Jesús, hermanos, es un semidios o un Dios. Eso creía, o sea, una falsa enseñanza. Él, leyendo las Escrituras, llegó a la conclusión de que Jesús sí era un Dios, pero un Dios inferior al Padre. Un Dios más pequeño que el Padre. Era una especie de segundo Dios o un semidios, como lo ilustra aquí, hermano. Está aquí este Dios el Padre. Y Arrio creía que Jesús sí era un Dios, pero un Dios pequeño, atacando la doctrina de la Trinidad. Vamos a ver en la Biblia que Jesús no es inferior al Padre. Filipenses 2:6, por favor. Celso, Filipenses 2:6, por favor. ¿Qué pasó, Celso? ¿Su Biblia? Escuchen. Ajá, ¿hasta ahí, hermanos? ¿Ya lo tienen todos? ¿Sí? ¿Todos? Espérese, hermana Carolina, antes que lo tengan todos. ¿Está ahí conmigo? Filipenses 2:6. Eduardo, subraya ese texto. Filipenses 2:6. Ajá, ahora sí, hermana, detenidamente. ¿En cuál? Siendo en forma de qué? ¿Qué dice? ¿Qué sigue diciendo? Hasta ahí. ¿Qué era Jesús? ¿Inferior al Padre? ¿Igual a qué? A igual a Dios. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué más sigue diciendo? Sino que ¿qué hizo Jesús? ¿Se qué? Tomando. Ajá. Hasta ahí. Miren, recuerden que el monofisismo, el triteísmo y el sabelianismo decían, sí, Jesús era una persona, naturaleza divina, pero cuando en su bautismo dejó la naturaleza divina, humana, y se convirtió en solamente Dios. Pero este texto dice que es igual a Dios, pero también semejante a ¿qué? A los hombres. Y este es el gran misterio. Jesucristo es Dios y hombre. ¿Cómo nos metemos esa información en nuestra cabeza, hermanos? Es impresionante. Nuestra capacidad humana no nos da para entender estos misterios. Por eso le digo que son cosas muy difíciles de entender. Eso lo va a entender como en 5 o 6 años. Son misterios de Dios. Oh, profundidad de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables tus caminos, dice la palabra de Dios. El cual, siendo en forma de Dios, la palabra forma en el griego es morfe, es igual a Dios. No estimó el ser igual a Dios, no inferior a Dios, igual a Dios. Como cosa que aferrar, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló, ¿qué dice? A sí mismo, siendo obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Jesucristo era
Bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué dice Atanasio? ¿Se acuerdan la semana pasada? Atanasio fue quien hizo la lista, el canon de la Biblia, ¿se acuerdan? Fue uno de los primeros. Entonces, Atanasio dice, no, estás equivocado, Arrio. Jesús no es inferior al Padre. Jesús no es un semidios, Jesús es Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Jesús, ¿qué dice? ¿Es de qué? Es de la misma naturaleza del Padre, de la misma esencia, la misma sustancia. Cuando Jesús dice, yo me voy, pero enviaré a otro consolador, ¿se acuerdan? La palabra, esa palabrita otro, consolador, otro, significa alguien, otro, igual que yo. Jesús se iba como Dios y como consolador, pero vendría otro como Él, el Espíritu Santo, que los guiará a toda verdad y toda justicia. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Esto también es muy importante que ustedes sepan. ¿Quién es la primera persona de la Trinidad? Al Padre. La segunda persona y la tercera, el Espíritu Santo. ¿Quién murió? No me diga el nombre, sino la persona. ¿Quién murió en la cruz? ¿La primera, la segunda o la tercera? Ajá. La segunda. ¿Quién nos guía a toda verdad y a toda justicia? La tercera. ¿Quién nos creó a su imagen y semejanza? Excelente. Tienen 10. Ya, vámonos, hermanos. ¿Mande? Ajá, Jesús es el agente creador. Sí, ok. Juan 1:1, por favor. Juan 1:1. Yo podría quedarme hasta a la 1 de la mañana, hermanos, enseñándoles. En el principio era. Ajá, ¿y qué más sigue siendo? ¿Y el verbo era? Ajá, y después, al final, ¿y el verbo era? Y el verbo era Dios. Ese solo texto nos podemos pasar un mes entero hablando de ese texto. Extremadamente profundo. Cuando la Biblia dice en el principio, ¿a quién se refiere el verbo? A la segunda persona. ¿Quién es la segunda persona? Jesús. En el principio era el verbo y el verbo estaba, ¿qué dice? ¿A quién se refiere? A la primera. Vemos a la segunda persona que estaba junto a la primera. Y el verbo era, esa frase toma la idea de estar cara a cara a Dios, frente a frente, como en un espejo. A eso se refiere el original. Jesucristo estaba cara a cara con Dios, frente a frente con Dios, porque Él es desde el principio, hermanos. Y Atanasio, Arrio decía, no, Jesús es inferior. Jesús, hubo un momento en la historia donde no existía, decía Arrio. Él fue creado por el Padre. Entonces sí lo tenía como un Dios, pero no lo tenía como un ser eterno, sino que hubo un principio en el pasado donde Jesús no existía, dice. Y después vino a existir y entonces se convirtió en un Dios, pero un Dios subordinado al Padre, un Dios inferior, un semidios. Esto ataca directamente a la doctrina de la Trinidad. Por eso, hermanos, eran de suma importancia. Gnosticismo, arianismo. Ok, otro misterio, hermanos. Ahí les va, síganme con mucho cuidado. En esos concilios se definió la hipóstasis. ¿Qué es la hipóstasis? La unión hipostática. Escuchen, Celso. Esta doctrina fundamental del cristianismo enseña que en Cristo, en Jesús, Jesucristo, ¿verdad? Jesús hace referencia a su naturaleza humana y Cristo a su naturaleza divina. Por eso Jesucristo.
¿Se entiende, hermanos? Porque en Cristo, en la persona al Galileo de Nazaret, habían dos naturalezas. La naturaleza divina, como Dios, y la naturaleza humana, como hombre. Nosotros tenemos una naturaleza, la humana. Nosotros no tenemos naturaleza divina, porque si no también fuéramos Dios. Hermana Piñón, en Cristo hay dos naturalezas. ¿Cuántas naturalezas hay? Dos. La naturaleza humana, Él es un hombre como todos nosotros. Él tiene sueño, Él tiene hambre, tiene sed, Él se duerme, Él se enoja, Él se alegra. Esos son rasgos distintivos de una persona, de una naturaleza humana. Comemos, dormimos, nos enojamos, gritamos, etc. Pero también tenía una naturaleza divina. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo al mar? Calla, enmudece. ¿Qué hizo en el mar? Caminó sobre las. Esos son rasgos definitivos de una naturaleza divina. ¿Qué le dijo a Lázaro? Sal fuera. ¿Usted puede resucitar a un muerto? El único que tiene la potestad para dar vida es el Señor Jesucristo. ¿Qué le dijo al paralítico? Para que veas que yo tengo poder. O sea, levanta, toma tu lecho. Tus pecados te son perdonados. Y el único que puede perdonar pecados es Dios. Jesús, que es Dios. Entonces, hermanos, la hipóstasis enseña que en Cristo hay dos naturalezas. La naturaleza divina como Dios y la naturaleza humana como hombre. Entonces, Jesucristo era Dios, hombre. ¿Cómo comprendes eso, hermanos? Es demasiado. Nosotros somos hombres, pero Cristo era hombre y Dios. Bendito sea su nombre. Quien murió en la cruz era un hombre porque tenía que haber derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero también tenía que ser un Dios, porque el único que perdona pecados es Dios. Es el ser que tiene la potestad para perdonar pecados. ¿Cómo concilias eso? Los teólogos, hermanos, no se han puesto de acuerdo todavía. ¿Quién murió en la cruz? ¿Y a quién pagó la deuda de Cristo en la cruz? Ese es otro tema, hermanos. Bendito sea Dios. Entonces el hombre que murió en la cruz era hombre, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, pero también era Dios. Él tuvo su sangre tiene la potestad para perdonar todos mis pecados de culpa que me condenaban. Por eso Él es Dios y hombre. No ha existido un ser humano como Jesús. Y esto es la Trinidad, la doctrina de la Trinidad, y con eso terminamos, hermanos. Dios, escuchen, es un solo Dios, no son tres dioses, no somos triteístas, no somos politeístas, somos monoteístas, creemos en un solo Dios. Como Padre, como Hijo y como, escuchen, el Hijo no es el Espíritu Santo. El Padre no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Hijo. El Hijo no es el Padre. No son tres roles, no son tres manifestaciones como el sabelianismo, que son tres manifestaciones. Pero el Hijo sí es Dios. El Espíritu Santo sí es Dios. Y el Padre es un solo Dios que cohabita en tres. ¿En tres qué? Personas. La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona. Un Dios trino, escuchen, un Dios que cohabita en la persona de
Del Padre, ¿la persona de qué? Del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Quien murió en la cruz es el Hijo. Quien nos creó a su imagen y semejanza del Padre y quien nos guía a toda verdad y justicia es el Espíritu Santo de Dios. ¿Se entiende, hermano? Son temas que usted los debe estudiar. Porque hoy en la actualidad hay una secta llamada el unitarismo y el unicitarismo. Tienen un poco de diferencias. Y el unitarismo o el unicitarismo, ellos creen que solamente hay un Dios en la persona del Hijo, pero que excluyen al Padre y al Espíritu Santo. Y esta secta unicitaria, hermano, está tomando mucho vuelo hoy en la actualidad. La sede principal se encuentra en Colombia, iglesia lamentablemente son pentecostales. Iglesia Unida Pentecostal de Colombia. Y ellos, sus líderes, enseñan el unicitarismo. La Trinidad es la enseñanza que han creído los apóstoles, los discípulos, hasta nuestros días, hermanos. Y en base a eso, hermanos, se dictaminó lo que se conoce como el credo de Nicea. ¿Cómo se llama? ¿El credo de qué? De Nicea. Esto no es catolicismo romano, esto es la cristiandad, no se asuste. La cristiandad o el catolicismo significa universal, definió el credo de Nicea. ¿Cuál es el credo de Nicea? Combatiendo el arrianismo, el gnosticismo, el monofisismo, el sabelianismo y todos esos himnos. Entonces, el credo, también aprendes eso de memoria, el credo de Nicea. El credo dice: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, primera persona de la Trinidad. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, segunda persona de la Trinidad. Y creo, ¿qué más dice? En el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Aquí está definida la doctrina de la Trinidad, de la regla de fe de la ortodoxia. Somos trinitarios porque esto se creyó desde el principio hasta nuestros días. Y es por eso, hermanos, que se reunieron estos líderes para definir lo que sería la doctrina fundamental del cristianismo, porque estos falsos maestros estaban haciendo mucho daño a la iglesia y los estaban llevando a un error. Los testigos de Jehová, los unicitarios, la luz del mundo, los mormones, la iglesia universal, ciencia cristiana, todas esas son movimientos, son sectas que se han salido de la enseñanza cristiana, hermano, y son sectas que han convencido a muchos cristianos y los han sacado de lo que es la verdadera cristiandad y lo han llevado a sus sectas. Entonces, por eso que se definen estas doctrinas para que nosotros estemos en la luz, en la verdad, en la regla de fe de la ortodoxia, hermanos. Es de suma importancia eso, para que usted, hermanos, no se deje llevar con cualquier viento de doctrina o estratagema de hombre que usan con astucia las artimañas del error para confundirnos, para sacarnos, para desviarnos y caer en una secta. Y una secta es un grupo de personas que están equivocados porque han basado doctrinas que no se encuentran en la Biblia. Concilios y herejías. ¿Sí se le quedó, hermano? ¿Sí? Sí es muy importante conocer todo esto, hermanos, para que no nos engañen, para que no nos muevan de un lado para otro y para responder a aquellos, dice el apóstol Judas, y a los que dudan, convencedlo. Para que cuando llegue alguien en tu trabajo, Eduardo, puedas responder con base bíblica e histórica que estamos en la ortodoxia, que estamos en la verdad. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Dios mío, y para siempre es tu misericordia. Padre, te pedimos que esta semilla sea sembrada en los corazones de mis hermanos, Padre.
Ilumínanos, Señor, danos el entendimiento para entender tus profundidades, bendito Dios, y para que su debido tiempo, bendito Dios, podemos dar razón de nuestra esperanza, bendito Dios, que hay en nosotros. Te damos las gracias por este momento, por este espacio, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Póngase de pie, hermano, por favor. Les animo que sigan estudiando, sigan preparándose, sigan capacitando. El pentecostalismo no solamente es brinco.